Hola a todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Muchas gracias por estar allí. Soy Daniel Primera y es un gusto, es un placer para mí poder estar con ustedes en estos minutos para compartir de la palabra de Dios. ¿Sabes que alguien? Voy a comenzar de una vez. con el tema. ¿Sabes que alguien, debido a los temas que he estado teniendo últimamente en Esencial Factor, alguien me dijo que el trono que está en Ezequiel 1 es el trono del Espíritu Santo y que eso es algo claro e irrefutable? La pregunta ¿es cierto que el Espíritu Santo es el que está sentado en el trono de Ezequiel? Bueno, de eso vamos a estar hablando en estos minutos, así que no te retires porque en unos segundos estaremos comenzando con Esencial Factor, el trono de Dios en Ezequiel. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Mira, te recuerdo que tú puedes colaborar con este trabajo. Si el tema y el video te parece que es necesario e importante que otras personas lo conozcan, bueno, te pido que tú colabores compartiendo. Si lo estás viendo por YouTube o por Facebook, lo compartas con otras personas y también que comentes. Deja tu comentario, tu opinión, tu pensamiento acerca del tema que yo gustosamente lo estaré leyendo y te estaré respondiendo. También si lo estás viendo por el YouTube, te puedes suscribir y así YouTube te avisa cuando salga otro video acerca de estos temas o de la palabra de Dios o cualquier tema, video de Esencial Factor. Y puedes también colaborar dándole like para honra y gloria de Dios. Muchas gracias por estar allí. Y así que quédate en estos minutos porque vamos a estar hablando acerca de Ezequiel. Ezequiel 1, ese trono, esa visión que tuvo Ezequiel, el profeta Ezequiel, en esa oportunidad. Mira, alguien me dijo, me comentó y me tocó el tema y me dijo de una forma muy segura y de una forma segura y que es algo irrefutable. Me dice que el trono del Espíritu Santo está en Ezequiel 1, en el libro de Ezequiel. O sea que el Espíritu Santo es el que está sentado allí en ese trono en Ezequiel. Mira, te voy a decir algo. Cuando una persona lee la Biblia, cuando una persona estudia la Biblia o una persona lee la Biblia con los lentes de conceptos ya preconcebidos, entonces va a llegar a esas conclusiones. Va a ver este principio de ese Dios en toda parte de la Biblia. Y va a llegar a conclusiones de este tipo. Vamos a ver en el estudio de hoy. Mira, yo no estoy diciendo que yo soy un erudito. Pero cuando tú comparas un versículo con otro, tú te vas a dar cuenta cuál es la verdad. Y eso lo enseñó Cristo. No solamente Cristo. Muchos hombres de la Biblia enseñaron que así se estudia las Escrituras comparando un versículo con otro versículo. No rechazar versículos, sino ser honesto con lo que se está leyendo y con lo que se está estudiando. Entonces, debido a eso, me motivé a hacer este programa, a hacer este tema acerca de ese trono del libro de Ezequiel. Esa misma persona que me dice de que el trono del Espíritu Santo es el que está allí en el libro de Ezequiel, esa misma persona me dijo es de que solamente los temas míos o mis temas tratan acerca de la deidad. O sea que yo no toco otro tema. Y yo le mostré mis videos, mis temas que están en YouTube y le dije, mira, estás muy equivocado. Estamos muy equivocados porque yo no solamente hablo de la deidad. Y le mostré todos esos temas y todos esos videos. Pero cuando una persona está bloqueada en ese sentido de no saber más nada, sino de aferrarse a lo que él cree que es verdad y verdadero, solamente el Espíritu Santo es el que tiene el poder para convencer a esas personas, si la persona quiere. Aún
aunque venga el Espíritu Santo y le esté hablando con la Biblia y con los versículos, solamente la persona puede ser convencida si está dispuesta a dejar esos conceptos preconcebidos y leer la Biblia con el corazón abierto y honestamente. Entonces, vamos a ver con las escrituras, vamos a ver comparando un versículo con otro, y te invito a que, como hay muchos detalles, que tú te concentres. Vamos a concentrarnos un poco en el tema, recordando algunos detalles de los versículos, porque vamos a mencionar, por ejemplo, seres vivientes, ángeles, fuego, gloria, rueda, ojos, norte, viento. ¿Me explico? Entonces, debido a eso, y esas cosas son importantes, son detalles que nos llevan a entender y conocer quién es el que está realmente sentado en el trono de Ezequiel. Entonces, ¿cuál es la situación de Ezequiel? Bueno, Ezequiel estaba juntamente con otros israelitas, fueron llevados cautivos y estaban en Babilonia. Y en una oportunidad, porque Ezequiel era sacerdote y preocupado por el templo de Jerusalén y por la ciudad de Jerusalén, por el culto, y pensando cuándo sería el tiempo que ellos saldrían de ese exilio. Entonces Dios en su misericordia le muestra una visión a Ezequiel y le muestra el juicio que iba a venir sobre las naciones que estaban en contra de Jerusalén o de Israel, como por ejemplo Babilonia. En Ezequiel se habla del juicio que cae sobre Babilonia, sobre Tiro. Por eso que tú ves en Ezequiel ese juicio que se menciona sobre el rey de Tiro, y es una representación de la actitud de Lucifer en el cielo. El rey de Tiro. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro mostró ese espíritu que estuvo Lucifer en el cielo cuando se rebeló. Y tú puedes ver allí en Ezequiel cómo también Dios menciona un juicio sobre Jerusalén, porque se hacía abominaciones terribles. Y eso aparece en Ezequiel 8. Y en Ezequiel 9 se menciona ese juicio. ¿Te recuerdas cuando se menciona que hay unos seres con instrumentos en su mano y que se manda a que se le coloque un sello o una señal en la frente sobre aquellos que estaban gimiendo y llorando y clamando por las abominaciones de Jerusalén? Y que eso hace una representación del sellamiento justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero el capítulo anterior te habla acerca de las abominaciones. ¿Y cuáles eran las abominaciones? Bueno, todas esas cosas, esos dioses falsos que estaban allí en el templo. Y que los ancianos de Israel, los líderes religiosos, estaban adorando el sol. Estaban allí de rodillas adorando al sol, y dice, dándole la espalda al santuario. ¿Y qué había en el santuario? La presencia de Dios, la Shekinah y la ley. Entonces, aunque ese es otro tema, uno se pregunta, ¿qué día estaban adorando al sol? El domingo, porque el domingo es día del sol, día de la adoración del sol. Pero no solamente eso, sino que dice que las mujeres estaban endechando a Tamuz. Y Tamuz es un dios ¿de dónde? De Babilonia. Es interesante, todo esto que tiene que ver con la marca y el sello de Dios. ¿Me explico? Ese es un tema que tú puedes también buscar en los estudios que yo he tenido. Busca guerra de dioses. Yo hablo acerca de lo que muestra en Apocalipsis y el libro de Daniel, y cómo es la marca, que involucra también la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es más que un día falso de reposo. Bueno, entonces en ese contexto, en ese juicio que se hace a las naciones y que también se hace a Jerusalén, entonces vemos las visiones que Ezequiel recibe. Y que hay detalles, y te repito que es necesario que tú te concentres para que tengas presente esos detalles y lleguemos a ver quién es realmente el que está sentado en el trono. Vamos a la Biblia, vamos a buscar allí en el libro de Ezequiel, vamos a leer el capítulo 1, los versículos 2 al 6 y versículo 10 dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ezequiel, además de ser sacerdote, era profeta, recibió una visión.
hijo de Buzi. ¿En la tierra de dónde? De los caldeos, o sea, Babilonia, junto al río Quebar. Recuerda dónde estaba Ezequiel, río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía ¿de dónde? Del norte. Recuerda, de los 4 puntos cardinales, ¿cuál se menciona? El norte. Un viento tempestuoso. Una gran nube. Ten presente esos detalles, por eso lo puse en negrita, lo enfaticé, porque son detalles importantes. Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Mira cómo se menciona norte, te menciona nube, te menciona fuego, resplandor, te menciona bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Es importante que en esa visión allí también se menciona 4 seres vivientes porque en Apocalipsis también se menciona 4 seres vivientes. Vamos a ver las características de estos 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y el aspecto de sus caras era cara de ¿qué? Primero, hombre. Segundo, cara de león, al lado derecho de los 4. Cara de buey, a la izquierda, en los 4. Y asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces tenía 4 caras, o tenían 4 caras estos seres vivientes. ¿Cuáles eran las caras? Cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Ten pendiente estos detalles porque te voy a mencionar más adelante a quién crees tú que representa el hombre, león, buey y águila. Vamos a ver la siguiente parte. Aquí estamos viendo la gloria que está viendo Ezequiel. Y que en esa gloria vio nube, fuego, como bronce refulgente, un resplandor, y vio 4 seres vivientes. Ok, vamos a ver la siguiente parte. Los seres vivientes siguen, dice allí en Ezequiel, que siguen al Espíritu. El versículo 12 del mismo capítulo dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviese. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Entonces dice que estos 4 seres vivientes, unos personajes importantes en Apocalipsis. Entonces sigue, dice allí, hacia donde el Espíritu les movía. Vamos a ver cómo dice otra versión, la Biblia de las Américas, porque esta es Reina Valera 60. Vamos a ver cómo dice la Biblia de las Américas. Y cada uno iba de frente, o sea, cada uno de los 4 seres vivientes dice, iba de frente hacia adelante. A donde quiera que iba el Espíritu, iba a ellos. Ah, ok. Ellos están viendo a alguien, porque ellos siguen, ellos van a donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos. Ellos siguen, ellos se mueven hacia donde el Espíritu mueve, o hacia donde quiere el Espíritu, hacia donde se mueve el Espíritu. Estos 4 seres vivientes se mueven, sin volverse cuando andaban. O sea, ellos se movían directamente hacia donde el Espíritu dice, hacia donde el Espíritu iba. Estos seres vivientes también iban. Pon atención a esos detalles, ten presente esos detalles, por eso te los puse aquí. Vamos a ver que estos seres vivientes tienen ruedas. Entonces, ese trono es como una forma de carro, tiene ruedas. ¿Cuántos seres vivientes son? Son 4 seres vivientes. Dice que esos seres vivientes tienen ruedas. Vamos a ver, las ruedas siguen a los seres vivientes perfectamente. Los versículos 15, 18 y 19 del mismo capítulo 1 dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Entonces tenía 4 seres vivientes, 4 ruedas. Casi el trono es como la forma de un carro. Y sus aros eran altos y espantosos. Cuando Ezequiel dice espantoso, no quiere decir que sea algo horrible, sino como algo que no puede explicar. Y lleno de ojos alrededor en las 4. O sea, aquí está viendo, recuerda que está hablando simbólicamente, porque esos ojos representan algo. Versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. O sea, hacia donde se movían los 4 seres vivientes que pasaban con las ruedas también estaban allí, casi como que pegados a los 4 seres vivientes. O sea, las ruedas seguían perfectamente a los 4 seres vivientes. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. Entonces las ruedas vienen siendo algo así, lleno de ojos. Dentro de una rueda, en la rueda había círculos, uno más pequeño que el otro, se movían perfectamente.
y aunque tiene un movimiento que tal vez el ser humano no puede explicar, pero tiene una coordinación perfecta y orden. Entonces, ¿qué representa estas ruedas que tienen ojos? Representan a ángeles. Un grupo de ángeles que se mueven coordinadamente y perfectamente, y que cada grupo de ángel es comandado o dirigido por uno de los seres vivientes. Y que esos seres vivientes son querubines, ángeles poderosos. Mira lo que dice el versículo 20-21. Ahora vamos a ver los seres vivientes, las ruedas y el espíritu. Pon atención a lo que dice, porque dice algo interesante. Dice: hacia donde el espíritu les movía que anduviese, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Qué crees tú que significa el espíritu de los seres vivientes? ¿Son otros seres vivientes? ¿Es algo que sale de ellos? Transparente. ¿Qué significa que el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas? Entendiendo que las ruedas son ángeles y los ojos representan. Los ojos representan además de sabiduría. Dice que en Apocalipsis, dice que son los espíritus de Dios enviados a la tierra. Y qué interesante que a los ángeles dice que son espíritus ministros de fuego. Espíritus enviados para servicio ¿de quién? De los que van a heredar la salvación. Cristo trabaja con ángeles porque Él es el arcángel Miguel. Él tiene ángeles bajo su orden, bajo su mando. Aunque no lo vemos, existen y hacen la voluntad de Cristo. Entonces, cuando dice aquí que el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, es que las ruedas siguen la voluntad de los seres vivientes. Porque las ruedas, que son ángeles, se mueven hacia donde se mueven los seres vivientes. Mira lo que dice esta versión. La Biblia de las Américas dice: y a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, o sea, los seres vivientes. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando dice que el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas o en ese grupo de ángeles que se movían juntamente con ellos, es que ese grupo de ángeles siguen la mente, siguen la voluntad del ser viviente. Arriba de los seres vivientes está el trono, alguien sentado, hay un arco iris. Esos detalles los vamos a ver dentro de unos segundos. Y dice 4 seres vivientes, y esos 4 seres vivientes, cada ser viviente tiene rueda. Y es parecido como un automóvil. ¿Ves? Entonces, los seres vivientes son los que mueven el trono. Pero esos seres vivientes, como hemos visto en los versículos, dice que no se mueven por su propia voluntad hacia donde ellos quieren. No, nosotros llevamos el trono hacia donde nosotros queremos. No. Ellos van hacia donde el espíritu va. O sea, ellos se mueven hacia donde el que está sentado en el trono quiere. Y cuando dice que el espíritu de esos 4 seres vivientes están en las ruedas, lo que está diciendo que ese grupo de ángeles representado por esas ruedas siguen la voluntad y la dirección de los 4 seres vivientes. ¿Qué significa espíritu? Porque dice que el espíritu de los seres vivientes están en las ruedas. Aquí puedes ver otra imagen. Mira, estas imágenes podemos decir son imágenes, que tratan de enseñarnos cómo es el trono. Ahí usted ve las ruedas, ve el fuego, la gloria, el resplandor, los seres vivientes. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa, porque no tienen que ser palabras mías, tiene la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa en hebreo espíritu, para que podamos entender qué es lo que significa que el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. En la concordancia Strong dice, ¿qué significa espíritu en hebreo? Aire, ira, explosión, aliento, frescor, coraje, mente. ¿Ves? Mente, cuartel. De la palabra hebrea ruach, que es viento, por semejanza, aliento, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente, vida, ira, insustancialidad, por extensión, una región del cielo, por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y funciones. Aire, ira, ráfaga, aliento, frescor, coraje, mente. Dice,
espíritu o espiritual, tempestad, torbellino, viento. En ese diccionario, en la definición que da acerca del espíritu, hay una parte donde menciona, eso es lo que usted ve allí en azul, que dice como energía de vida. Eso lo dice el diccionario. Dice, energía de vida. Es interesante porque yo busqué dónde aparecían los versículos de Ezequiel 1, y es en la sección donde dice como energía de vida. Dice, el Espíritu de Dios barre la tierra. Génesis 1:2. Espíritu de Dios, Job 33:4. Como poder vital, opuesto a la carne, Isaías 31:3. En carro de querubines, Ezequiel 1:12. Dice, compárese con Ezequiel 1:20, Ezequiel 1:21, Ezequiel 10:17. Es interesante que cuando menciona la parte, dice, en carro de querubines, hablando de Ezequiel 1, dice, energía de vida. También dice que es la mente, la voluntad. Entonces, cuando dice que el espíritu de los 4 seres vivientes están en las ruedas, es que las ruedas están siguiendo la voluntad de los seres vivientes. Mientras que los seres vivientes están siguiendo la voluntad del espíritu que está sentado en el trono. Entonces, a la final, el carro del trono no se mueve hacia donde los ángeles quieren, sino que ese trono se mueve hacia donde el que está sentado en el trono desea. Entonces, vamos a ver esta parte que es acerca del espíritu que mueve a los seres vivientes. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién y qué es el espíritu que guía a los seres vivientes? Vamos a verlo con el mismo libro de Ezequiel. Porque para contestar esta pregunta, la clave está en saber quién es el que está sentado en el trono, porque esos 4 seres vivientes con las ruedas están debajo del trono, ¿sí? Están los 4 seres vivientes, están las ruedas. Pero por encima de los 4 seres vivientes está una plataforma como de cristal, lo que dice Apocalipsis, mar de vidrio. También se le dice una bóveda, una expansión por encima de los 4 seres vivientes. Y por encima de esa bóveda está el trono con el arco iris. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la parte esta, el espíritu que guía a los seres vivientes. Ezequiel 10, 19, 20. Lo que hemos leído es Ezequiel 1. Ahora vamos a leer Ezequiel 10 porque tenemos que comparar un versículo con otro. Ezequiel 10, los versículos 19 y 20 dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, porque la parte oriental es la entrada del templo del santuario, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Entonces quiere decir que por encima de los 4 seres vivientes, dice que está la gloria del Dios de Israel. En Ezequiel 10 te dice que por encima de los seres vivientes está la gloria del Dios de Israel. Versículo 20. Estos eran los mismos seres que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, que es el capítulo 1. ¿Te recuerdas? Cuando Ezequiel tuvo esa visión de lo que vimos, el trono con los 4 seres vivientes y con las ruedas. Entonces, un tiempo después, él escribe, él vive lo que dice Ezequiel 10, y él dice, yo vi la gloria del Dios de Israel por encima de esos seres vivientes, cuando yo estaba en el río Quebar. Está hablando de Ezequiel 1. Y dice, y conocí que eran querubines. Esos 4 seres vivientes, te dice la Biblia, te dice Ezequiel, que son querubines. Entonces ya tenemos una pista que te dice que es la gloria del Dios de Israel. Te pregunto, ¿quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de Israel que estuvo con Israel en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue el Dios de Israel que sacó a Israel de Egipto, que lo libertó de Egipto? ¿Quién es el Dios de Israel que estuvo como fuego en la noche y como nube en el día? ¿Quién es el Dios de Israel que le dio agua de la roca? ¿Quién fue el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de Israel que se le apareció como un guerrero, con una espada a Josué? ¿Quién es el Dios de Israel que se le apareció a Moisés en la zarza? Que habló con Moisés en la zarza. ¿Qué Dios es ese que habló con Moisés en el Sinaí? Cristo Jesús. Ese es el Dios de Israel. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 1, en la versión Nueva Traducción Viviente. Te dice, ¿quién es el Dios de Israel?
Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Entonces, aquí vemos que Isaías nos da una pista para decir quién es el Dios de Israel. Dice, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice. ¿Quién formó a Israel? Bueno, si hablamos en la creación, el que creó al ser humano fue Cristo, porque por él fueron creadas todas las cosas. Pero si hablamos en el contexto, cuando fueron sacados de Egipto, que eran esclavos, pero los convirtió en un pueblo que quería que fuera un pueblo santo, nación santa. ¿Quién fue ese? Fue Cristo Jesús. ¿Quién fue el que abrió el mar para que pasara Israel? Cristo Jesús. ¿Quién es el Dios de Israel entonces? Cristo Jesús. Por eso que es importante que cuando se estudia la Biblia no te quedes con un versículo y decir, mira, allí, ¿ves? Ahí está. Ese es el trono de otro. Aprenda a comparar versículos con otro versículo. Mira lo que dice Colosenses 1, 15 y 16. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué se le dice el primogénito de toda creación? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es ese? Cristo. Entonces, ¿quién es el Dios de Israel que menciona Ezequiel? ¿Por qué se le dice el Dios de Israel? Porque fue el que formó, es el Dios que formó a Israel. Y ese Dios estuvo con Israel en el Antiguo Testamento. Cristo es ese Dios que está sentado en el trono por encima de los seres vivientes. La gloria que vio Ezequiel por encima de los seres vivientes en ese trono es la gloria del mismo Cristo Jesús. Mi hermano querido, la gloria es de Cristo. Vamos a ver Ezequiel 1, 4, 5, 24, 25 y 28. Y preste atención, vamos a concentrarnos para que tengamos presentes estos detalles. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Lo que dice Ezequiel 1. Estamos leyendo Ezequiel 1 de nuevo. Dice, he aquí venía del norte. ¿De dónde venía? Del norte un viento tempestuoso. Y una nube grande con un fuego envolvente. Nube, fuego, norte, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Tenga presente la palabra también en medio, porque lo vamos a ver en Apocalipsis. En medio del fuego. Algo que parecía como bronce refulgente. Tenga presente, bronce refulgente. Y en medio, vuelvo a mencionar, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y oí el sonido de las alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente. Qué interesante que en Apocalipsis se le menciona a Cristo omnipotente. El sonido de muchas aguas, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. Entonces, el que guía a los 4 seres vivientes es el que está sentado en el trono, porque él habla, él da la orden. ¿Te recuerdas que Pablo dice que Cristo viene con voz de mando y con voz de arcángel? Él es el comandante, es el arcángel, con voz de mando. ¿Y qué significa voz de mando? Con una voz que manda, y los ángeles obedecen. Dice, se oía una voz por encima de la expansión que había sobre sus cabezas. Y por encima, te recuerda que está el trono. Por encima, dice, por encima está el trono. Y ellos escuchan esa voz. O sea, es que esa es la voz del que está sentado en el trono. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, esa voz se oye, los 4 seres vivientes obedecen juntamente con las ruedas, y en ese trono está alguien sentado con una gloria
y aparece un arco iris. Ten presente esos detalles, porque ese detalle lo vamos a ver, comparar con otros versículos y que nos llevan a la conclusión, a la enseñanza para saber quién es el que está sentado en el trono. Y si es cierto lo que dicen varias personas, lamentablemente, varias personas que dicen estudiar la Biblia, vamos a ver si lo que dicen ellos es cierto. Hemos visto ahí la primera línea, venía del norte. Vamos a ver, el norte está relacionado, característica de la gloria y del personaje del trono. Hemos visto que se menciona, venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube. Entonces el norte, nube, alrededor un resplandor, en medio y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Y también se menciona el arco iris. Mira lo que dice Éxodo 26, 34 y 35, hablando acerca del norte. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Versículo 35, y pondrás la mesa fuera del velo. ¿Cuál es la mesa? La mesa de los panes de la proposición. Y pondrás la mesa al lado del norte. Cada mueble del santuario representa a Cristo. Lo que está en el atrio, lo que está en el lugar santo, cada mueble representa a Cristo Jesús. ¿A quién representa esa mesa con los panes? Con los panes de la proposición. A Cristo, porque Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo. Y qué interesante que esa mesa tiene 2 cornisas en forma de corona. ¿Por qué 2 y no 3? Son 2 hileras de pan. No son 3 hileras de pan, son 2 hileras de pan. Esa mesa que representa un trono tiene 2 cornisas de oro. ¿Qué representa eso? El trono del Padre y del Cordero en el lugar santo. ¿Dónde está puesta esa mesa? Al norte. Y dice que del norte es que venía esa nube con ese fuego y con ese resplandor y el arco iris. Otra característica, otro detalle, mire lo que dice Apocalipsis 14:14, que viene en una nube. ¿Te recuerdas? Venía del norte un viento tempestuoso con una gran nube. Vamos a ver quién es el que viene en una nube. Miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Entonces en la nube hay uno sentado. En ese trono hay uno sentado, dice semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se le dice Hijo de Hombre en la Biblia? Es Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y también Cristo dijo en los evangelios que Él venía en la nube de los cielos. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Entonces, ¿quién es el que venía del norte y en una nube en Ezequiel 1? No es otro que Cristo. Ese es el Espíritu que guía a los seres vivientes. También te habla Ezequiel 1:4, te habla de que en medio del fuego, dice, bronce refulgente. Mira lo que dice Apocalipsis 1:14, hablando acerca de Cristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante a ¿qué? Bronce bruñido. Lo que aparece en Ezequiel 1:4, bronce refulgente. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 1, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como dice Ezequiel también, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, lo que dice Ezequiel. Esa es la voz de Cristo, ese es el aspecto de Cristo, esa es la apariencia de Cristo Jesús. Sus ojos llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, como fuego. Y su voz como ¿qué? El estruendo de muchas aguas. Es la misma característica de lo que dice Ezequiel. Siguiente, Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, y ese es Cristo. ¿Envuelto en qué? En una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Lo que dice Ezequiel 1. Que esa gloria, ese resplandor, también aparecía el arco iris. Qué interesante que en Apocalipsis también te menciona el arco iris con Cristo. Y su rostro era como el sol, ¿ves? Como fuego, como el sol. Así era el aspecto del que estaba viendo Ezequiel. Pero él no haya cómo, así como Juan tampoco haya cómo explicar. Él no haya cómo explicar esas visiones que ve de Apocalipsis. Y él trata con un lenguaje humano, con un lenguaje terrenal que es imperfecto, tratar de explicar esas visiones que él está viendo. Ezequiel también estaba en la misma situación. Él no tiene palabras para explicar la visión y sí, para que nosotros la podamos entender.
Y como tiene un lenguaje humano, un lenguaje imperfecto, entonces él dice, mira, como un resplandor, como un bronce, como un fuego, una nube, con el arco. ¿Ves? El mismo ser glorioso que vio Ezequiel es el ser glorioso que vio Juan y lo describe en Apocalipsis. Es Cristo. Como fuego, como bronce bruñido, fuego refulgente, en una nube, su rostro como el sol y con el arco iris. ¿Quién es, hermano querido? ¿Quién es? No es otro que el mismo Cristo Jesús. También te menciona la palabra en medio. Dice que en medio del fuego, en medio de la nube. Vamos a ver Ezequiel 1:5. Y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Mira lo que dice Apocalipsis. En medio de la gloria del trono. En medio de la gloria. Dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, lo mismo que dice Ezequiel. Dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes son los mismos seres vivientes de Ezequiel. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Los seres vivientes siguen a Cristo, que es el cordero. Por eso se dice que en medio de los 4 seres vivientes estaba ¿quién? El cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ah, los ojos, ¿te recuerdas la rueda? Las ruedas tienen ojos. Aquí te dice que el cordero tiene 7 ojos, que simbólicamente no tiene 7 ojos literalmente, es un símbolo. Es simbólicamente, el 7 representa plenitud y perfección. Además de su omnipresencia, es el trabajo que hace a través de los ángeles, porque dice que los ángeles son espíritus, ministradores, enviados a la tierra para servicio de quién, de los que van a heredar la salvación. Cristo es el comandante, el arcángel Miguel, y él manda y ordena a los ángeles, y los ángeles obedecen lo que dice el comandante o el arcángel Miguel. Por eso dice los 7 ojos, los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ellos ayudan en el trabajo de la redención del ser humano, los ángeles. Pero entonces dice en medio de la gloria del trono. ¿Ves? Lo que dice Ezequiel 1, que en medio de todo eso estaba ¿qué? Los 4 seres vivientes, y que había un fuego refulgente, que no es otro que la gloria de Cristo, porque estaba el trono, estaba sentado en el trono. Y Ezequiel, tratando de explicar esto con un lenguaje humano, él dice, no, yo veía que se estaba acercando una nube con un resplandor, con un fuego, y que en medio de eso estaban los seres vivientes, y que por encima estaba la gloria del Dios de Israel, y que hablaba. Hermano, el que está sentado en el trono es Cristo. Aquí lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis te muestra a Cristo también como fuego, resplandor y con el arco iris, y en el trono con los 4 seres vivientes. El aspecto del que está en el trono, o del personaje del trono. Vamos a ver aquí el aspecto del que está en el trono. Dice Ezequiel 1, 26-27, y sobre la expansión, ¿ves? La expansión que estaba sobre los 4 seres vivientes, también se le dice bóveda, sobre la expansión o esa plataforma que había sobre las cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 14? En las nubes venía uno semejante a ¿qué? A hijo de hombre. Y Ezequiel te dice que sobre la figura del trono, o sea, había alguien sentado, había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, lo que dice Apocalipsis acerca de Cristo. Como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, lo que dice Apocalipsis acerca de Cristo. Con ojos llamas de fuego, su rostro como el sol, sus pies como bronce refulgente, bruñido, como un horno, ¿ves? Fuego, calor. Como su apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. ¿Qué es de los lomos para abajo? La cintura y todo esto para abajo, que incluye las piernas, y dice que era como fuego. Y en Apocalipsis, ¿cómo te dice Juan? ¿Cómo eran los pies de Cristo? Como el bronce bruñido refulgente. Y que tenía resplandor alrededor. Mira lo que dice Ezequiel 8, 1 al 3. Porque ese personaje
se le acerca a Ezequiel y lo toca y le da la visión y le habla acerca de las abominaciones que están haciendo en el templo en Jerusalén. Dice, Ezequiel 8:1-3 dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Jehová el Señor. A Cristo también se le llama Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová. En Zacarías, cuando el ángel de Jehová, que es Cristo, estaba con el sacerdote Josué y estaba Satanás a un lado acusándolo, el ángel de Jehová, que es Cristo, dijo, dice allí Zacarías, Jehová dijo, Jehová te reprenda. O sea, el ángel es Jehová y dijo que el Padre Celestial, Jehová, el Padre, reprendiera a Satanás. A Cristo en el Antiguo Testamento se le menciona Jehová. Entonces dice que se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y mira cómo era el aspecto de ese personaje que puso la mano sobre Ezequiel. Y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Lo mismo que dice Ezequiel 1. O sea que el personaje que está hablando con Ezequiel, con el profeta en Ezequiel, en el capítulo 8, es el mismo personaje que está sentado en el trono en Ezequiel 1. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente es lo que dice Apocalipsis acerca de Cristo. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó. Lo mismo que hizo Cristo con Daniel y con Juan. Lo toca, se le acerca y lo toca para darle visiones. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. O sea, ese ser que parecía fuego, Ezequiel lo llama Espíritu. Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Quién le dio las visiones a Daniel? Cristo. ¿Quién le dio las visiones a Juan? Las visiones del Apocalipsis. Cristo. ¿Quién le da las visiones a Ezequiel? Cristo. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celo o a ira a Jehová. Entonces tú sigues leyendo ese capítulo y te vas a encontrar con las abominaciones que estaban haciendo los israelitas en el templo, adorando dioses falsos, adorando bestias, adorando al sol, teniendo sexo dentro del templo, fornicando. Todas esas abominaciones estaban haciendo, y eso es lo que le muestra Cristo a Ezequiel. Porque va a venir un juicio sobre Jerusalén. Y manda a que se le coloque un sello en la frente o una señal a todos aquellos que están clamando y gimiendo por las abominaciones que están ocurriendo allí en Jerusalén. ¿Qué está representando eso? Está representando el sellamiento antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el trono en esa visión es una representación, es un reflejo de la segunda venida de Cristo, que viene a juicio sobre las naciones, sobre los poderes diabólicos de este mundo, para destruir a esos poderes y hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso es lo que representa, eso es lo que simboliza esas visiones de Ezequiel, la segunda venida de Cristo con poder y gloria, que está sentado en el trono, no es otro que es Cristo Jesús, en su gloria, y que con esa gloria destruirá a los poderes y a los impíos en este mundo. Eso es lo que está haciendo Ezequiel. Eso es lo que le está mostrando Ezequiel. Se le está mostrando a Ezequiel. Dice, bronce refulgente y fuego. Apocalipsis 1:14. Su cabeza, ya lo leímos, pero vamos a ver este detalle. Su cabeza y sus cabellos, hablando de Cristo, eran blancos como la nieve. Como blanca lana, como nieve. Sus ojos llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Su voz como el estruendo de muchas aguas, lo que dice Ezequiel 1. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Ves? Cristo es como fuego. Esa es la gloria. Lo que pasa es que no hayan cómo explicar su gloria. Entonces dice, no, como fuego refulgente. Eso que estamos viendo allí,
es la apariencia de Cristo, la misma que aparece aquí en Ezequiel, como hombre rodeado de fuego. Ese es Cristo, hermano querido. El que está sentado en el trono, que tiene apariencia de hombre y como fuego, no es otro que es Cristo, como dice Apocalipsis. ¿Y quién es el Espíritu? Ezequiel llama a ese ser que le está dando las visiones, le dice, y el Espíritu me tomó en visiones de Dios. ¿Quién es el Espíritu? Mira lo que dice 2 Corintios 3, 14, 16, 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El contexto te está diciendo que es Cristo, por Cristo es quitado, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, a Cristo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu que habló con Ezequiel y que estaba sentado en ese trono de fuego? ¿Quién es? No es otro que Cristo, hermano querido. No es un espíritu aparte del Padre y de Cristo, es Cristo. En Apocalipsis se menciona, se le dice, el trono de Dios y del Cordero. O sea, el trono del Padre y del Cordero, no hay otro. Entonces es un error decir que el que está sentado en Ezequiel es el Espíritu y que es uno aparte de Cristo. ¿Por qué no comparan versículos con otros versículos? Y lo triste es que te lo dicen con una forma segura, como si fuera algo contundente. Mira lo que dice la sierva del Señor, Ellen White, carta 66, 1894. Dice, no es seguro recibir el Espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si nos comunicamos con Dios tendremos fuerza, gracia y eficacia. Ese es el Espíritu que está sentado en el trono. Y ese es el Espíritu que los seres vivientes siguen y que se mueven hacia donde el Espíritu, que es Cristo, los lleva, hacia la voluntad de Él. Mira, yo te quiero explicar estas cosas para terminar. Vamos a explicar aquí con un ejemplo. Te voy a mostrar un ejemplo bíblico y luego un ejemplo cotidiano, de la vida cotidiana que me ocurrió. Vamos a ver la primera. Vamos a ver aquí. Los seres vivientes van hacia donde Cristo lo ordena. Vamos a verlo con un ejemplo bíblico y ya mencioné una parte hace unos minutos. Dice Mateo 8 al 10, hablando acerca del centurión. Está relatando lo que le dijo el centurión a Cristo. El centurión es un, ¿cómo podemos decir? Un comandante, un jefe de una legión de soldados. Y esas legiones estaban conformadas por 3.000 o 4.000 soldados romanos. Entonces el centurión estaba a cargo de esas legiones. Así como los seres vivientes están a cargo de ¿qué? De grupos de ángeles. Así como Cristo, siendo el arcángel Miguel, tiene a su mando a los millones de ángeles. Mateo 8 al 10 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, yo digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Por qué Cristo se maravilló al escuchar lo que está diciendo el centurión? Porque el centurión estaba entendiendo cosas espirituales que muchos judíos no entendían. Y cuando dice aquí el centurión, porque también yo, o sea, él también dice, tú eres un hombre bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre. Cristo está bajo la autoridad del Padre. Cristo hace la voluntad del Padre. Por eso él dice, también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Lo que está diciendo es que tú, Señor Cristo, tú tienes seres invisibles, seres poderosos que están bajo tus órdenes. Solamente di la palabra y ellos cumplirán tu palabra. Bueno, ¿qué creen ustedes, hermanos, que va a hacer Cristo con esas palabras de ese centurión? Un hombre que era pagano. Por eso Cristo se emociona, dice, al oírlo se maravilló y dijo, mira, ni en Israel he hallado tanta fe. El centurión le estaba diciendo, Señor, no es necesario que tú te muevas, que tú vayas bajo mi techo o que vayas a mi casa. Solamente di la palabra, porque yo sé que hay seres poderosos que obedecen a tu palabra.
Así como en Ezequiel, también dice que esos seres vivientes y los ángeles se mueven a la voz del que está por encima de la expansión o de esa plataforma de cristal, que es el que está sentado en el trono, que es otro que Cristo Jesús, y eso lo entendió el centurión. Y lamentablemente muchas personas hoy que dicen estudiar la Biblia y dicen ser estudiosos y que la enseñan, no comprenden esto. Entonces te dicen que el que está sentado en el trono en Ezequiel 1 es uno aparte de Cristo, no es Cristo mismo. Cuando Cristo se aparece en Apocalipsis como fuego. Mira, otra cosa importante, esos seres vivientes tienen una característica y tienen rostro de león, tienen rostro de águila, tiene rostro de hombre y tiene rostro de buey. Nosotros aquí también podemos ver león, buey, hombre y águila. ¿A quién crees tú a quién está representando cada símbolo? ¿A quién representa el león? ¿Quién es el león de la tribu de Judá de acuerdo a Apocalipsis? Cristo. ¿Qué representa el buey? El buey era un animal utilizado para el sacrificio en el santuario. ¿A quién representa ese buey? Que se dio como sacrificio para la salvación de la humanidad, derramó su sangre. Cristo. ¿A quién representa ese hombre? ¿Quién se encarnó? ¿Quién fue ese ser divino que se encarnó? Cristo. ¿Y el águila? ¿A quién representa el águila? Bueno, si tú lees Éxodo, dice que Cristo sacó a Israel de Egipto, dice, sobre las alas del águila. O sea, que el león, esos seres vivientes con cara de león, con cara de buey, con rostro de hombre y con rostro de águila, están representando una faceta de Cristo, que es el que está sentado en el trono. Por eso que ellos mueven el trono de Cristo. Ellos son siervos de Cristo. Por eso dice que ellos se mueven hacia donde el Espíritu les ordena. ¿Y quién es ese Espíritu? Es Cristo. Porque los rostros, además de lo que hemos leído, porque los rostros, cada rostro de estos seres vivientes representa a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, te voy a mostrar un ejemplo cotidiano. En una oportunidad, yo estaba en la ciudad y había un hombre en una silla de ruedas, tratando de subir la acera. Yo estaba haciendo una diligencia y yo veo al hombre, y como veo al hombre que está tratando y no puede, entonces yo me desvío y le digo, lo ayudo. Y entonces él se sonríe, entonces, bueno, con la sonrisa me dice que sí, pues. Así que yo comienzo a empujarlo, lo subo a la acera y le pregunto, amigo, ¿hacia dónde va? Entonces él me dice, hacia allá, pero no estás apurado, no estás haciendo una diligencia, te vas a desviar. Entonces yo le digo, no se preocupe, yo lo llevo y de luego yo sigo haciendo lo que yo estaba haciendo. Ok, entonces yo voy empujando la silla de ruedas. Y el Señor está sentado en la silla de ruedas. Y yo voy empujando y lo llevo hasta donde el Señor me dijo, aquí. Yo lo dejo. Yo le digo, ¿seguro? Sí, aquí. Entonces, te pregunto, ¿esa silla se movía sola? No. ¿Quién estaba empujando la silla? Yo. Yo estaba empujando la silla. Ahora, ¿yo llevé esa silla de ruedas hacia donde yo quise? No, hacia donde el Señor me estaba diciendo. El Señor me dijo, hacia adelante. Yo empujé la silla. Esas sillas tenían ruedas. Eso es lo que pasa en el trono de Ezequiel 1 y también Ezequiel 10. Los seres vivientes mueven el trono. Y esos seres vivientes le dan la orden a las ruedas, que son ángeles, y que llevan ese trono hacia donde el que está sentado en el trono desea. Es lo mismo que usted está viendo allí, bueno, de forma imperfecta. Lo que usted está viendo en la imagen. El muchacho está moviendo la silla de ruedas ¿hacia dónde? Hacia donde el Señor que está sentado en esa silla, que podemos decir el trono, un símbolo del trono, que tiene ruedas, desea. Entonces, el que está en el trono en Ezequiel 1 no es otro que es el mismo Cristo Jesús, el comandante de los ángeles. Y termino con estas citas del libro de la educación. El libro de educación dice en la página 161, en esta parte donde Cristo es el Espíritu que está en el trono. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía.
seres celestiales empujaban las ruedas, seres celestiales empujaban las ruedas, y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines sobre ellos. ¿Te recuerdan? Estaban las ruedas y estaban los querubines. Y encima de los querubines el trono. Y sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno Hijo de Dios, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Otra cita dice, Testimonio Selecto, tomo 4, página 268, dice: pero los símbolos admirables, son símbolos, ¿ves? Son símbolos representados delante de él, o sea, de Ezequiel, al lado del río Quebar, les revelaron un poder predominante que era más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Estás viendo que se está hablando acerca de un juicio que va a caer sobre los gobernantes impíos. Eso es lo que está relatando Ezequiel. Te pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿quién va a juzgar a las naciones? Hermano querido, es Cristo. En Apocalipsis 19 dice que viene un caballo blanco, dice, y con justicia juzga y pelea y destruye a los poderes políticos, religiosos y diabólicos de este mundo. Él pisa el lagar de la ira de Dios. Con justicia juzga y pelea. Un poder predominante que era más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Sobre los monarcas orgullosos y crueles de Asiria y Babilonia se entronizaba el Dios de misericordia y de verdad. ¿Quién es? Cristo Jesús. Las complicadas ruedas que se le aparecieron al profeta envueltas en tal confusión, o sea, una confusión para Ezequiel, dice, estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación se movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Entonces dice aquí la sierva del Señor que el Espíritu de Dios es el que estaba allí y el que dirigía esas ruedas y movía. ¿Por qué? Porque los seres vivientes y las ruedas seguían la voluntad del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién es el Espíritu? De acuerdo a ella misma, ¿quién es el Espíritu que está sentado? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? Mira lo que dice, te vuelvo a leer la cita. Carta 66, 1894. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si nos comunicamos con Dios tendremos fuerza, gracia y eficacia. Entonces, aquí con la misma Biblia y la misma sierva del Señor te dice quién es el Espíritu. Y podemos ver quién es el que está sentado en el trono de Ezequiel. Termino con esto. Mira lo que dice Shirley Gutierrez Jr., profesor de teología en el Seminario Teológico de Columbia, Christian Doctrine o Doctrina Cristiana, 1994, en la página 76 y 77. Dice, la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. El lenguaje de la doctrina, o sea, de la doctrina de la Trinidad, es el lenguaje de la iglesia antigua, tomada de la filosofía griega clásica. ¿De dónde la iglesia antigua o la iglesia romana? ¿De dónde tomó la doctrina de la Trinidad? De la filosofía griega clásica, o sea, paganismo. Y de esa filosofía griega también tomaron la inmortalidad del alma, que el hombre sigue viviendo después que muere, que el espíritu sigue viviendo después que el hombre muere. Concepto pagano que se introdujo en la iglesia. La doctrina de la Trinidad también es de filosofía griega clásica, que es paganismo. Entonces, querido amigo y hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara, no te confundas. Es necesario que tú compares un versículo con otro. Y lo que está hablando Ezequiel es una representación de la segunda venida de Cristo, que viene a juzgar a las naciones y a los poderes y a los poderes de este mundo, a los gobernantes orgullosos y crueles. Pero que antes de ese evento de Cristo con poder y gloria en su trono, con un resplandor como fuego, ocurrirá el sellamiento. Y el sellamiento trata colocar el nombre del Padre
en la frente de los fieles. ¿Por qué el nombre del Padre? Porque bíblicamente el Padre, dicho por Cristo, es el Dios verdadero. En la Biblia tú ves un conflicto y una guerra de dioses. Esos dioses que nacieron de Babilonia, del paganismo, el cual se introdujo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Y usted también lo ve en el Nuevo Testamento. Pero que el remanente, el pueblo verdadero de Dios, ha mantenido la adoración al Dios verdadero. Por lo tanto, esos 144,000 o esas personas fieles, por eso reciben en su frente, o sea, en la mente, en su corazón, el nombre del Padre, como dice Apocalipsis 14, porque es el carácter del Padre celestial, o sea, del Dios verdadero, que es el mismo Dios de Cristo glorificado. Apocalipsis 3. Le haré una columna en el templo de mi Dios, dice Cristo. Cristo también dice que en el templo que está en la ciudad de mi Dios, pondré el nombre de mi Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre celestial. Así que espero en Dios que tú y yo seamos parte de ese remanente. De ese remanente que no participa de las abominaciones y de las doctrinas falsas de Babilonia, sino que se mantienen en la verdad. Manteniéndose en la verdad a pesar de las consecuencias hasta la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Dios te bendiga. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos meditando de la palabra de Dios. Si tú ves que este tema es importante y que otras personas es necesario que conozcan, bueno, te invito a que tú lo puedas compartir con otras personas, le des like y te suscribas al canal, y de esta forma estarás colaborando con este trabajo para honra y gloria de Dios. Nos vemos en otro estudio, Dios mediante, si Dios quiere. Y recuerda esto, paz, y conoce al Cordero de Dios.